Se desempeña como profesor principal y docente investigador en la universidad, además de ser profesor ordinario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es editor de la revista Crítica Mayor y miembro del comité de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Asimismo, ocupa el cargo de Champion Perú del proyecto internacional IFAMPRO, enfocado en reportes financieros para entidades sin fines de lucro. Cuenta con una amplia experiencia como consultor especializado en organizaciones sin fines de lucro, aportando desde la investigación, la docencia y el desarrollo de estándares internacionales. Le damos la bienvenida al doctor Percy. Bienvenido. Bien, muchas gracias a la Junta de Decanos, muchas gracias María Isabel por la oportunidad que me brindan para difundir sobre la contabilidad para entidades sin fines de lucro. Voy a hacer una presentación que ya estoy mostrándola en la pantalla. Básicamente, yo soy champion de Perú para el proyecto IFRAMPO. Mi función es comunicar a los gremios, a los organismos de la profesión, eh, al regulador estatal, a AXI, ¿no? Sobre el desarrollo de este estándar, ¿no? Y a la comunidad en general del sector. Y entonces, durante los últimos años, la Junta de Carnos me ha dado la oportunidad de hacer este tipo de difusiones. Este es el tercer encuentro que tengo a nivel de webinar. Y en las convenciones también he podido difundir durante este tiempo, ¿no? Eh, Bien, voy a presentar los últimos acontecimientos y el lanzamiento de esta nuevo estándar de contabilidad para entidades sin fines de lucro. Vamos a abordar un poco cómo nació el proyecto, qué es lo que se ha desarrollado, en qué consiste el estándar y qué es lo que va a venir posteriormente, ¿no? Nosotros a nivel de regulaciones y estándares, en los últimos años nos hemos podido acercar a estas abreviaturas. El IMPAS viene a ser el estándar de contabilidad y Frampo viene a ser el proyecto con que se gestó este IMPAS, este estándar de contabilidad para entidades sin fines de lucro. Y SIGFA es una entidad de contadores de Inglaterra que apoyó el proyecto desde el comienzo, ¿no? Luego los demás son siglas que tienen que ver con las IFRS, las normas internacionales de información financiera, tiene que ver con IFA, que es la Federación Mundial de Contadores, etcétera, etcétera. Eh, el problema parte porque en el sector existen múltiples formatos de informes financieros de donantes. Y entonces eso genera una carga de cumplimiento, ¿no? Cumplimiento por los que van a preparar información, ¿verdad? Las mismas entidades sin fines de lucro, cuando reciben dos, tres tipos de donaciones o subvenciones, pues tienen que atender y cumplir con informes específicos. El tema de los auditores es otro tema importante porque cuando pueden estar auditando empresas que no aplican NIF, tampoco tienen un modelo contable definido y entonces tienen problemas para el marco de referencia sobre el cual van a auditar, ¿no? Y entonces eso es básicamente los temas que se genera a nivel de sociedad, pues el tema de la información y de la transparencia en este sector es clave, ¿no? El uso de los recursos y el destino de esos recursos, ¿no? En beneficio del interés público, que es un tema que nos vincula mucho al tema social. eh, bueno, y esto pues, dolor de cabeza, como yo les decía, para los preparadores de información. eh, y entonces había una necesidad de este estándar, ¿no? Y lo que se buscaba era eliminar formatos informantes redundantes, mejorar la credibilidad de los informes, aumentar la financiación, porque a medida que hay más transparencia en los informes, mayor posibilidad de obtener recaudación, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con la transparencia de la información financiera, informes claros sobre fondos no restringidos y costos de apoyo, ¿no? Un poco de historia, el proyecto tuvo sus inicios en el 2014, cuando un comité creado en el Reino Unido impulsó una iniciativa para conocer, a través de encuestas internacionales, cómo eran las prácticas contables aplicadas en este tipo de entidades en distintos países, ¿no? Los resultados fueron presentados en el Congreso Mundial del 2014 en Roma
y también además de otras presentaciones sobre prácticas contables en España, en Italia, en Suiza, ¿no? Ya en el año 2015, los resultados de la encuesta llevaron a que diversos líderes de la profesión contable consultaran al JASB la posibilidad de desarrollar una norma específica. El JASB es el que emite las normas NIF, ¿no? Y entonces se le consultó si podían emitir un estándar de entidades sin fines de lucro. Y el JASB en esa oportunidad respondió que ese ámbito no formaba parte de su foco principal y que su misión estaba orientada al mercado de capitales y que en esos momentos estaban sus esfuerzos vinculados a la elaboración de NIS para pymes, ¿no? Por lo tanto, los estándares para sin fines de lucro era alejarse de su mandato original, ¿no? Ante esta situación surgió un interrogante, ¿no? Ante una necesidad que había en la práctica contable y en la práctica financiera, y si no era el JASB, ¿quién podía liderar este proceso? ¿Quién podría hacerlo, no? Entonces, en el año 2016, en el foro en IFAS, el Foro Internacional de Emisores de Normas de Contabilidad, que es un espacio mundial, ¿no? Que agrupa a los a organismos responsables de emitir normas contables, se estableció un grupo de trabajo con el propósito de desarrollar una investigación sobre el sector, ¿no? Sobre la contabilidad de este sector. En este foro la participación de representantes de América Latina en ese momento no era significativa, estaba muy limitada. Entonces, durante los años 2016, 2017, este grupo llevó a cabo varias reuniones para analizar las prácticas contables en diversas regiones del mundo, con la finalidad de identificar prácticas divergentes, etcétera, etcétera, y cómo armonizar este tema, ¿no? Ya en el año 2018, durante la conferencia de Umentum es una consultora mundial que desarrolló el proyecto IFRAMPO, que es ahora les voy a comentar, y comenzó a tomar forma esto porque en esa conferencia se coincidió con la iniciativa internacional de destinar una guía, al comienzo se habló de una guía contable para entidades sin fines de lucro. En esta etapa participaron dos organizaciones claves, Umentum, que es una entidad sin fines de lucro que brinda apoyo y asesoría a organizaciones del sector no lucrativo en temas de gestión financiera, transparencia y fortalecimiento institucional, ¿no? Y SIGFA, que es el Instituto de Contadores Públicos Financieros que está en Inglaterra, ¿no? Una entidad profesional del Reino Unido especializada en gestión financiera y rendición de cuentas en el sector público. Entonces ambos lideraron este proyecto en esa conferencia de Aumentum en el 2018. Y en el 2019 se recibió financiación de la Fundación Ford y Open Society Foundation de recursos para el proyecto. Y entonces en estas dos entidades se lanzó el proyecto, porque al comienzo fue un proyecto llamado Informes Financieros Internacionales para Organizaciones sin fines de lucro. Y entonces bajo ese desarrollo, en el 2000 se inició el proceso de desarrollo de este proyecto donde Umentum tenía que ver la vinculación con las entidades, los financiadores, todo ese tipo como ellos estaban muy vinculados al sector de entidades sin fines de lucro, manejaron esa operación. CIFA, que era la parte gremial de los profesionales contables que regulan la práctica contable y auditoría en Inglaterra, trabajaron este proyecto. Pero este proyecto tuvo cinco ejes principales. Había un grupo de donantes que ahora vamos a ver quiénes eran, fundaciones, por supuesto, ¿no? Dieron el apoyo financiero, ¿no? Y había un grupo asesor técnico, ¿no? Que ese grupo es el responsable de la emisión del documento normativo, ¿no? Es como el JASB, ¿no? Que está dentro de la Fundación IFRS, el grupo técnico profesional vinculado a las normas. Después había un grupo de asesores, un grupo perdón, de los que ven práctica profesional, ¿no? El grupo asesor de profesionales le llamamos, ¿no? Que es el grupo que está integrado por los expertos que son representantes del sector no lucrativo, pero que hacen la práctica contable, la práctica financiera de auditoría. Después teníamos un grupo de gobernanza que es encargado de supervisar y monitorear el proyecto. Y existieron 45 promotores nacionales, que son los llamados champion, o los coordinadores nacionales responsables de comunicar, así como lo estoy haciendo yo hoy día, los avances del proyecto y promover su difusión en los diferentes países participantes, ¿no? Bueno, los que integraron los grupos de asesoramiento técnico son profesionales que han integrado o integran diversos organismos nacionales de normalización contable, también está observador oficial de miembros del JASB. En América por América Latina está un representante de México y un representante de Colombia. Después tenemos los preparadores de información de entidades sin fines
de lucro que está formado por académicos, auditores, donantes, reguladores, ¿no? El grupo de donantes, ahí tienen la lista de los grupos que participaron en apoyo a este proyecto, que estaba muy interesado porque ellos asignan recursos y bueno, pues en la asignación de recursos eh, quieren ver pues cómo se han ejecutado los recursos en la región, ¿no? Tenemos una lista de 20.000 suscriptores adheridos al proyecto. Este es el mapa de cómo está repartido en el mundo los participantes, el grupo de gobierno, los que participan emitiendo las normas, los profesionales que aplican la norma o un estándar contable en una determinada país, región, los promotores nacionales, los donantes, etcétera. Al lado derecho se ha puesto un poco cuál es la foto de participación. Perú es el que ahorita está liderando en América Latina la cantidad de adherentes, ¿no? Gracias al apoyo de muchas entidades difundiendo al interior del país, difundiendo esto, ¿no? Somos el séptimo país en el mundo entre un centenar de países, ¿no? Que se ha adherido. Principalmente los países del África tienen bastante interés en este desarrollo de esta norma porque en el África hay mucho tema de, de recepción de recursos, ¿no? Y entonces ellos también están preocupados, o las entidades donantes están preocupados por el uso de recursos, ¿no? Eh, Perdón, vamos a regresar. A ver, me voy al inicio. A ver, disculpen. Nos quedamos aquí. Aquí. Bien, las partes interesadas del proyecto. Eh, bueno, básicamente son donantes, reguladores, clientes, el público, las entidades sin fines de lucro, los que proveen auditoría, los servicios de consultoría, etcétera. Esas son las partes interesantes, ¿no? A nivel de grupos interesados, bueno, hay grupos internacionales, hay redes de firmas, hay ONGs que están en todo el mundo, hay sedes centrales de donantes en todo el mundo, los gremios. Y bueno, a nivel nacional están la profesión, los gremios, los auditores, los que preparan información, los beneficiarios, etcétera, ¿no? Este es un tema donde hay muchos actores, hay muchos participantes. Eh, este proyecto duró 3 años, del 22 hasta el 24, 25, digamos, hasta medio del 25. Se hicieron 3 borradores de, del de esta guía, al comienzo se llamaba guía. La primera incluía conceptos generales de estados financieros, qué es una entidad sin fines de lucro, qué objetivos debería tener el estándar, los conceptos claves, los elementos, las características de la información financiera, qué es el planteo del reporte narrativo, etcétera, etcétera. Luego, el borrador 2 que tenía que ver con los ingresos, los diversos ingresos de subvenciones, los gastos de subvenciones, ¿no? Cómo se gasta la subvención. O sea, uno recibe un fondo y lo tiene que gastar, ¿verdad? En función al compromiso que tiene con el donante o el subvencionador. Entonces, ¿cómo reconocer ese gasto, ese ingreso? Y entre otros temas, ¿no? Después, el ED3, que es el borrador 3, la clasificación de gastos, cómo clasificar los gastos, ¿no? Por naturaleza, por función o un mixto, ¿no? Y también los costos vinculados a recaudar fondos de donaciones, ¿no? La contabilidad de fondos, de qué se trata, cómo es la contabilidad de fondos y todo eso. Y si se requiere información complementaria, ¿no? Bueno, eso es lo que se trabajó en borrador durante 3 años y cada vez que salía el borrador había un tiempo de respuesta, ¿no? Los participantes que fueron diversos, ¿no? O sea, 549 respuestas, partes interesadas, organismos profesionales, un centenar de organismos profesionales respondiendo a encuestas. Y bueno, esto fue una dinámica muy fuerte y generó quizás mucho trabajo en los emisores de las normas, ¿no? La norma IMPAS ya ahora es norma porque se vio por conveniencia a nivel mundial que si era una guía, la guía iba a ser referente, hablar de un estándar es mucho mejor. Bueno, la traducción al español de un estándar lo podemos llamar norma, ¿no? Yo sé que hay una diferencia entre estándar y norma, pero norma es cuando ya el país lo ha adoptado, estándar es un documento técnico, pero estamos hablando de este estándar internacional, ¿no? Eh, que si el país lo adopta se convierte en norma, ¿no? Entonces el nuevo IMPAS
el estándar en español es estándar, la traducción. Salieron dos documentos básicos, ¿no? Eh, el estándar internacional de contabilidad para entidades sin fines de lucro, que fue publicado el 21 de octubre de este año, y presenta una estructura similar a las normas NIF, ¿no? O sea, tiene la misma estructura, y se emitió también una guía denominada Guía Específica sobre Subvenciones Autorizadas, ¿no? Bueno, básicamente destinada a los proveedores de fondos con el fin de estandarizar los reportes financieros de los financiadores. Lo que pasa que los que financian o los que aportan entregan diferentes formatos, ¿no? Entonces, lo que se ha pretendido con esta guía es armonizar este tipo de informes, ¿no? Básicamente esta guía no es una norma contable, ¿no? Sino que se pone como un parámetro de referencia, es una guía no obligatoria, como una parte adicional o complementaria a este tipo de informes, ¿no? Es una, digamos, no forma parte del estándar, pero puede servir tener un formato que esté adecuado al lenguaje de las IMPAs, a la estructura de las IMPAs, ¿no? Por eso se ha planteado como esta guía adicional. Si la empresa que va a usar el estándar lo ve por conveniente adaptarlo, usarlo en buena hora, ¿no? Eh, y bueno, son estos los documentos técnicos. ¿Qué es una entidad sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro, según el IMPAS? Y esta definición ha tenido mucha discusión, pero al final quedó esta definición. Debe cumplir con cuatro características básicas: beneficio al público o beneficio social a la población, a un grupo específico. No debe distribuir excedentes, ¿no? Eh, no tiene beneficios económicos a particulares, ¿no? Y activos residuales con fin público. O sea, al final, en caso de disolución, se debe destinar al beneficio público similar a una entidad similar, ¿no? ¿Cómo Impas va a transformar el sector? Básicamente, para los financiadores, que son los que aportan el dinero, o para los subvencionadores, mayor seguridad en los informes que van a recibir, van a estar más respaldados con registros contables, lo mismo que van a estar conciliados con los estados financieros, ¿no? La información de estados financieros auditados resulta más útil para revisar y evaluar, más transparencia en la distinción de fondos restringidos y no restringidos, el uso de recursos también el mismo, mayor coherencia y fácil comprensión de los informes y la formación del personal responsable, ¿no? Para una entidad sin fines de lucro, reducción de la carga administrativa, no tener que usar muchos formatos para atender, información más útil, y bueno, los proveedores de capacitación y software van a tener que adecuarse a apoyar esta nueva pauta, ¿no? El IMPAS, como estándar, está diseñado para preparar informes financieros completos que presenten una imagen fiel y razonable de la organización. Está basado en principios y no en reglas. eh, y esto garantiza la coherencia y la transparencia. No está basada en la NIS para pymes. ¿Está basada en la NIS para pymes? No, pero no es igual a la NIS para pymes. Está basado en eso, se tomó de base la estructura, las secciones que ya existían, ¿no? Cubre tratamientos contables bajo base de vengado o base bajo de vengo. No permite, o sea, base de vengo, pero sí puedes presentar el flujo efectivo, eso sí, no hay ningún problema, como lo hace las NIF, ¿no? Pero no hay opción para tener un devengo, un modelo de percibido modificado, devengo modificado, ¿no? Es devengo puro. Y además, se requiere un informe narrativo complementario, ¿no? El informe narrativo complementario, si bien es cierto, eh, se requiere en forma obligatoria, básicamente lo que se va a presentar en ese informe narrativo complementario viene a ser eh, temas vinculados a la misión, los resultados de la gestión que tiene la entidad sin fines de lucro, ¿no? Es como el informe no financiero de las actividades que han realizado, ¿no? Eh, Cada país decide si el IMPA será obligatorio para las organizaciones sin fin de lucro. También pueden adoptarse voluntariamente cuando la normativa local lo permita, ¿no? La propuesta de valor, bueno, lo que he comentado, simplifica y estandariza la presentación de informes financieros. Los financiadores van a potenciar su confianza en la integridad de la información financiera. Los auditores van a tener un marco claro, coherente, un modelo básico para auditar.
regulado en este estándar, ¿no? Eh, y la guía estandarizada, esta guía que le estamos diciendo como una guía referente adicional, no obligatoria, es básicamente para que tengan una base para informar a los donantes, ¿no? Muchos donantes, muchos de estos donantes ya tienen formatos, ¿no? Entonces se espera que en el futuro los donantes que han participado también en la elaboración de esta guía tengan a bien utilizar esta guía para bajar la carga administrativa elaborando muchos informes en el lado de las entidades sin fines de lucro, ¿no? Eh, este IPAS tiene 300 páginas solamente para el sector no lucrativo. eh, y tiene 33 páginas, tiene esta guía armonizada que estamos hablando, ¿no? Estas dos son complementarias, que usan el mismo lenguaje, la misma base de información, los mismos datos. Se ha estructurado una especie de un informe más consensuado utilizando el estándar, ¿no? Como todo estándar, tiene en su interior el estándar en sí o la norma contable en sí. También hay guías de implementación, son orientaciones adicionales de cómo se podría implementar el estándar que son necesarios ver. Eh, También hay un fundamento de las conclusiones que justifica cuáles fueron, por qué se eligió determinado tratamiento contable cuando se discutió al interior la elaboración del estándar. Y hay la guía práctica que ya les he comentado, que es un informe opcional, especialmente para reportar a los, a los que han entregado fondos a la entidad sin fines de lucro, ¿no? Bien, entonces, a nivel de licencias, la Fundación IFRS otorgó la licencia para usar la norma Pymes como base para Limpas. IFAC también otorgó la licencia para usar el estándar para el sector público, ¿no? Entonces, estas entidades que han participado en el proceso como observadores eh, han trabajado mucho lo han visto con beneplácito este estándar, ¿no? Y se ha coordinado para que sea un estándar para entidades sin fines de lucro, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver este estándar con las NIS para pymes? Acá se le resume un poco el tema. Cuando se hizo esta comparación, se elaboró basado en las NIS para pymes y en algunos casos se vio la norma del sector público también. Bien, entonces hay cuatro tipos de ajustes que se han tenido que hacer. Hay unas que son nuevas. Las nuevas son secciones que no existían en la NIS para pymes y que han sido desarrolladas específicamente para las entidades sin fines de lucro. Modificada significa que la sección ha sido revisada y actualizada completamente para reflejar las necesidades de estas entidades en comparación con las entidades con fines de lucro. La actualizada viene a ser actualizada para alinearse con otras secciones del IMPAS, ¿no? Que han sido modificadas o que son nuevas. Lo que pasa es que modificas una parte y estas están vinculadas con otros estándares, entonces han tenido que actualizar otros estándares, ¿no? Y editorial, básicamente editorial no ha sufrido cambios sustanciales excepto el uso de terminología, ¿no? El uso de terminología. Que el tema de terminología es un tema clave y felizmente este estándar trae un glosario importante porque los términos, hay términos que son muy usados y que para el estándar pues van a tener una connotación definida, ¿no? Este es el inventario y acá al lado derecho se ha puesto modificado, nuevo, editorial, actualizado, ¿no? Nosotros tenemos en la parte izquierda lo que viene a ser los principios, ¿no? En el A1 tenemos qué es una organización sin fines de lucro, características, A2, conceptos y principios generales, la información narrativa, ¿no? Que es un informe obligatorio, pero no es una nota a los estados financieros, es un informe complementario. La medición a valor razonable, conversión a moneda extranjera. Después tenemos en la B, es la sección de estados financieros. Presentación y cumplimiento, luego vienen los cuatro estados financieros, luego vienen notas de los estados financieros, políticas contables, estimaciones y errores y contabilidad de fondos. Contabilidad de fondos, ustedes saben que las entidades sin fines de lucro o las organizaciones tienen sus registros asociados a un fondo específico determinado, ¿no? Entonces hay una contabilidad de fondos. El C es de ingresos,
El D viene a ser gastos y pasivos, la clasificación de los gastos que es nueva, ¿no? Donde permite los tipos de gastos con que se pueden clasificar. En una investigación que se hizo en el año 2023, se trabajó de que del 100% de un centenar de estados financieros en la región, en LATAM, el 92% usaba el estado de resultados por naturaleza, ¿no? Pero muy pocos usaban por función. Este estándar permite usar por naturaleza, por función y todavía tiene una opción mixta, ¿no? El D2 es gasto de subvenciones y donaciones que el gasto de subvenciones viene a ser básicamente cuando se transfieren los recursos del donante al beneficiario, ¿no? Y ahí cómo se contabiliza el gasto, habrá que ver cuándo se transfieren recursos, ¿no? Etcétera, etcétera, que la norma ya lo detalla, ¿no? Después tenemos lo que son costos asociados a la recaudación. Se hacen campañas de donación, eventos para recaudar fondos, bueno, cómo asignar los costos directos e indirectos de esa actividad. Beneficio de empleados, provisiones, ¿no? Y contingencias. Luego tenemos en la parte derecha lo que es arrendamientos, costo por préstamos, impuesto a la renta. Después vienen los activos no financieros, inventarios, propiedad, planta, equipo, propiedad, inversión, intangibles, deterioro de activos, activos especializados. Al lado derecho viene activos y pasivos financieros, todo lo que es instrumentos financieros, pasivos y reclamos sobre patrimonio, consolidación, estados financieros consolidados, inversiones en asociadas, acuerdos conjuntos, combinación de negocios. Después tenemos reexpresiones e información adicional, todo lo que es revelaciones de partes vinculadas, hiperinflación, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, información suplementaria, que es algo nuevo, ¿no? Que básicamente eh, se busca aquí aplicar el tema de la guía uno, ¿no? El IMPAS, este informe armonizado para los donantes, ¿no? Que es el informe de subvenciones armonizados. El H4 tiene que ver con la guía práctica, con la guía uno que se ha emitido. Y el Z1 viene a ser transición a la IMPAS, ¿no? Como todo estándar contable, tiene que pasar por un proceso de transición, y ahí están las pautas, ¿no? Esto es como hablar de la NIC 1, adopción por primera vez a las NIF, ¿no? O tiene que ver igual con la sección 35 de la NIS para pymes, que ahí está referenciada. La fundación es registrada en Estados Unidos. Sus miembros fundadores son SIGFA y Umentum. Va a haber un consejo de fideicomisario, ya ahorita hay dos fideicomisarios, dos entidades que han puesto a los representantes. Se espera integrar más fideicomisarios, y se están creando los grupos de asesores del consejo, ¿no? Su contabilidad la va a llevar de acuerdo a IMPAS, por supuesto. Su visión básicamente es un mundo convencido de que las OFL están haciendo el mejor uso de los recursos, ¿no? Para lograr el bien social. Y su misión es promover el estándar para armonizar la presentación de informes financieros de organizaciones sin fines de lucro. Acuérdense que para las NICs, que es el que emite el JASB, ¿verdad? A nivel internacional, existe la Fundación IFRS. Pero para este estándar, que es el IMPAS, este estándar hay una fundación detrás, y esa fundación se llama la Fundación INPRF, que es la Fundación para Entidades Sin Fines de Lucro, ¿no? Tiene por objetivo promover la adopción global del IMPAS, ¿no? Desarrollar materiales que apoyen la implementación, fortalecer a las comunidades de la práctica contable, implementar un modelo de gobernanza responsable y establecer un modelo de negocio sostenible, ¿no? Va a haber una estructura de fideicomisarios. Actualmente los fideicomisarios actuales son los miembros fundadores. Va a igual existir en los cuatro grupos. Seguramente se estará revisando los integrantes. Y va a haber una especie de dirección ya ejecutiva, de secretario de la fundación y director técnico, director financiero y director de recaudación de fondos, el director de la adopción y compromiso del IMPAS. El que está dirigiendo la operación es el director ejecutivo, que fue el presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Carruthers. Él es el que está dirigiendo la operación. Él tiene mucha experiencia en el desarrollo de este tipo de estándares a nivel internacional, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Bueno, en octubre del 25 fue el lanzamiento.
Luego viene la adopción de países de la norma. Básicamente se espera una nueva edición por el 2032, basado en las experiencias de la implementación. O sea, estamos hablando de 7 años que salga la nueva norma, ¿no? Por ahora en el 2026 se va a trabajar todo lo que es material de educación. El estándar se ha emitido en inglés. Se espera la traducción oficial en español en los próximos 3, 4 meses, se estima. No hay fecha definida todavía. Eh, y bueno, eh, ¿qué estados financieros trae? Estos son los estados financieros. No se llama estado de resultados, se llama estado de ingresos y gastos. Hay tres tipos de ingresos. Los primeros, bueno, donaciones de especie, no hay problema, pero lo que es subvenciones, las primeras tipos de ingresos de subvenciones con obligaciones de entrega. Bueno, este tema de subvenciones con obligaciones de entrega, según el estándar, eh, en un inicio, ustedes saben que cuando te entregan una obligación con entrega es un pasivo. Entonces vamos a reconocer el pasivo de la subvención y luego, si yo lo gasto el 100%, asignaré la cuenta de gastos al 100% y en ese momento reconoceré el ingreso y eliminaré el pasivo porque ya cumplí con la obligación de entrega. Ya no habría pasivo porque ya cumplí, ya será ingreso. Entonces va a haber un ingreso y un gasto que si yo uso todo el recurso al 100%, el efecto va a ser cero en resultados. ¿Qué pasa si es que me entregan a mí un dinero, por ejemplo, para dar alimentos a una familia vulnerable o como empresa, ¿no? Me dan 100. Si yo gasto 50, 50 tendría que devolver. En la medida que ya se cumplió con el rol, ejecuto y solamente 50 será ingresos y 50 también será gastos, ¿no? Básicamente esa es la primera variante. La palabra subvenciones y donaciones se está trabajando indistintamente aquí. Eh, Les digo eso porque las subvenciones el que entrega es el Estado y los privados entregan donaciones. Luego tenemos subvenciones sin obligaciones de entrega, pero con restricciones. Esto, por ejemplo, cuando me entregan una donación, ¿no? El segundo caso es, por ejemplo, cuando me entregan una donación y me dicen que yo lo use, por ejemplo, para becas educativas. Entonces, yo ahí ya no, digamos, como yo estoy restringido para un uso determinado, ¿verdad? Pero está restringido y lo voy a usar, por ejemplo, para becas, ahí ya no se genera pasivo porque no hay obligación de entrega, sino tiene restricciones. Entonces ahí lo que está diciendo el estándar es que se reconozca un patrimonio restringido. Y en la medida que yo gaste, ¿verdad? Si yo gasto la beca, no sé, este año gasto la mitad, bueno, la mitad irá al gasto y por esa mitad voy a descontar el pasivo, es decir, voy a reducir el patrimonio restringido y voy a generar un ingreso, ¿verdad? Entonces, este segundo caso, el segundo tipo que estamos hablando con restricciones, su tratamiento contable va a ser vía patrimonio restringido. Y va a disminuir ese patrimonio restringido e irá a ingresos en la medida que yo ejecute el encargo que me dieron, que es entregar el dinero a becas educativas. Sobre esta misma línea hay una variante. Hay una variante en el sentido de que puede ser que me entreguen a mí un dinero, ¿verdad? Pero para la propia empresa. Es decir, me entregan a mí un dinero para hacer una edificación, para dar servicios de sanidad al público, ¿no? Efectos sanitarios de salud. Entonces, en ese momento, el dinero que yo estoy recibiendo va a ser efectivo contra un pasivo, digamos, con restricción de uso, ¿verdad? Y en la medida que el activo fijo esté construido, o sea, ya no hay dinero porque ya se usó en la propiedad, el pasivo también tendría que llevarlo a resultados. Pero aquí vamos a aplicar tipo el modelo de NIC 20, ¿no? Que vamos a asignar a resultados el activo fijo vía depreciación y en la medida que la vida útil del activo, que sea 20 años, por ejemplo, vaya a resultados ese gasto de depreciación de ese edificio, el pasivo tendrá que ir en 20 años como ingresos al estado de ingresos y gastos, ¿no? Y iría esta línea, ¿no? Luego tenemos
el última línea que es subvenciones sin obligaciones de entrega ni restricciones, que básicamente se reconoce como ingresos y se acumulan en fondos no restringidos, ¿no? Básicamente es cuando te entregan un recurso para apoyar las operaciones libre, ¿no? Para apoyar las operaciones de la entidad sin fines de lucro. Luego tenemos donaciones en especie. Luego tenemos ingresos por bienes y servicios. Algunas entidades reciben cuotas, desarrollan alguna actividad y reciben ingresos libres, ¿no? Y esos ingresos que no vienen de subvenciones y donaciones son ingresos de bienes y servicios. Luego tenemos otros ingresos que son intereses y hay una lista de costos y gastos por naturaleza definidos ahí, ¿no? Luego tenemos un gasto financiero, gasto de renta y bueno, tenemos algunas partidas de pérdida y ganancia por disposición de activo fijo o tipos de cambio, etcétera, ¿no? Luego tenemos un estado de situación financiera. Bueno, partimos del no corriente o corriente, eso es indistinto porque hay a nivel mundial se usa, en Europa se usa mucho el no corriente, entonces han partido por ahí, pero acá en América Latina partimos más por el corriente, ¿no? Y bueno, hay algunas partidas que tienen que ver con el sector, ¿no? No le llamamos fondos, le llamamos fondos y no le llamamos patrimonio, ¿no? Acá se habla de activo neto, ¿no? Y hay una distribución del patrimonio, vamos a tener que distribuirlo en no restringido y restringido, ¿no? Y hay una reserva por revaluación porque se permite la revaluación de activos en este tipo de entidades, ¿no? Luego habrá un estado de cambios en el activo neto, dada esta clasificación que está en el estado de situación financiera. En esas tres categorías tendremos que hacer la revelación, básicamente en este tipo de estructura, ¿no? Y el flujo efectivo te permiten los dos métodos. El método, este es el método directo, sí, el método directo. Y básicamente aquí, cuando se reciba una subvención para comprar activos fijos, va a ser operación. Eso es lo que dice el estándar, ¿no? Y la ejecución va a estar en la actividad de inversión. También se permite el método indirecto, ¿no? Método indirecto. El método indirecto. ¿Qué es el método más usado? El indirecto, ¿no? O sea, hicimos una investigación en la región en el 2023 y el método indirecto era el más usado, ¿no? Las notas de los estados financieros que estamos hablando son 23 notas. La nota de información general, las políticas contables que hay que definirlas, incertidumbres y juicios críticos, el movimiento de los fondos, cómo es la contabilidad de fondos, qué fondos existen, cómo se definieron, ingresos por subvenciones, básicamente los dos tipos, los tres, cuatro tipos, los gastos, las subvenciones y donaciones otorgadas, los gastos operativos, bueno, las cuentas del estado de situación financiera, información complementaria, hechos ocurridos después del cierre, partes relacionadas y la aprobación del estado financiero, ¿no? ¿Cómo se puede participar? Acá están, si le pueden tomar foto quizás, acá están las páginas claves, ¿no? Que la página web de la nueva fundación, el correo, si que quieren escribir algo, si quieren conocer el estándar, lo pueden descargar en inglés por ahora, la guía también la pueden descargar, pueden entrar aquí a estos enlaces. También hay glosarios para descargar. Las licencias y traducciones, esto aplica para los organismos nacionales que seguramente van a tener que pedir licencias para adoptar este estándar. Hablando de la adopción, el primer país que ya pidió la licencia de adopción en el mundo ha sido Australia, ¿no? Australia hace una semana, hace unos días, en esta semana, ha solicitado ya el Consejo de Normas de Contabilidad el uso del IMPAS. El primer país que va a adoptar este estándar es Kenia. Kenia a partir de enero del 2026 va a entrar a aplicarlo. Falta poco tiempo, pero ya ellos venían en este proyecto muy activos. Su grupo apoyó muy fuerte el desarrollo del IMPAS, entonces ya tienen conocimiento de este tema. Eventos hay diversos, hay videos, hay un montón de material. La verdad que es espectacular el material que hay. Hay material en inglés, pero también hay material en español, ahora hay muchos documentos de traducción, así que no, ni se preocupen por eso. Se pueden inscribir también al inscribirse ahí, ustedes quieren recibir boletín de noticias, se pueden suscribir.
Tenemos 20.400 o 20.500 ya a nivel mundial que reciben noticias no muy frecuentes, o sea, cada 15 días te llega una noticia, te van dando informes, conferencias, etcétera, etcétera. Pueden verlo, así que no hay ningún problema. Eh, por mi parte, muchas gracias. Y estoy atento a las preguntas que consideren. No sin antes, va a haber un evento, avisarles de una vez, no se me, no se me vaya a olvidar. Hay un primer Congreso Latinoamericano la próxima semana para información de OSFL. Aquí en el programa van a participar los actores de este estándar. Va a estar Samu Soke, Karen, van a estar todos los que han producido este estándar. Va a haber el tema tributario, vamos a ver cómo está la tributación en la región en este sector, el tema financiero, el tema de la auditoría. Es un congreso de 2 días. Y se pueden inscribir pagando ahí. eh, Me parece, el costo es $50, me parece. Los que estén interesados, en buena hora que nos acompañen. Eh, y los que están interesados, aquí pueden mandarme eh, los organizadores en la que yo participo en esta organización, además, me indicaron que se podía dar unas 5 becas a los que participen de este evento y que vayan a participar los 2 días en el sector y a los primeros 5 que me envíen un correo a este correo, les daré la beca integral para los 2 días de asistencia a este evento, ¿no? Así que por mi parte, muchas gracias y estoy atento a las preguntas que consideren, ¿no? Así que muchas gracias, Marisabel. Si tenemos alguna pregunta, encantado, ¿no? La información en español debe estar en febrero o en marzo. Ahora, hay algunos portales como Red Contable que te puede estar traduciendo cierto material de este tema de entidades sin fines de lucro. Si no, hay que usar los traductores oficiales que se van a proveer en los próximos meses. Francia también está pidiendo la traducción al francés, están en todo ese trabajo. Lo que pasa que el tema de traducción es un tema que en español es un tema que lo está viendo ahorita un grupo, porque una cosa es, hay algunos términos que se usan en Colombia, en México, en Perú, en Argentina, que son diferentes. Entonces, nuestro español no es el mismo. Entonces, los términos contables, la terminología es diferente. Entonces, en ese tema se está trabajando, ¿no? Disculpe, señor Percy, en el chat hay una pregunta. Dice, ¿los ingresos recibidos se irán reconociendo según el porcentaje de avance del proyecto de la ONG? Sí, le podría explicar eso. Sí, o sea, en la medida que se va usando el fondo asignado, se va a ir reconociendo como ingresos en ese momento, ¿no? Por el método del devengado. En la región usamos mucho el método del percibido, pero aquí el concepto es usarlo por el método del devengado y conforme se va ejecutando, se va a ir reconociendo realizando ya la ejecución de esa donación o esa subvención, ¿no? Que se recibe. El correo, si me están pidiendo mi correo para el tema de la beca, aquí les voy a compartir a las 5 primeras personas que me hagan llegar el correo. Y van a participar los 2 días en buena hora, ¿no? Es un evento importante. Igual va a estar grabado y después va a estar público, ¿no? Así que ni se preocupen, pero esto lo organiza esta entidad OSF LATAM, ¿no? Corporación Latinoamericana para el Desarrollo. Pueden entrar a la página web también de OFC LATAM. Ahí tengo algunas publicaciones que he hecho para el sector, así que hay bastante información. No sé si le podría pasar también otra pregunta. Sí. Por ejemplo, dice, ¿el estándar INPAS es aplicable únicamente a fundaciones y organizaciones no gubernamentales o se extiende a todo tipo de organizaciones sin fines de lucro que preparan información financiera con propósitos generales?
Ya, el IMPAS en realidad no se limita a fundaciones y ONG. Su alcance abarca todas las organizaciones sin fines de lucro que preparan información financiera de propósito general, independientemente del tamaño, rubro o forma jurídica. Incluye asociaciones civiles, instituciones educativas sin fines de lucro, clubes sociales, iglesias, cooperativas. Bueno, las cooperativas acá no, me parece que no, por el estándar que ellos tienen, la regulación no sería. Las entidades deportivas, los colegios profesionales, organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso las iglesias, ¿no? Las iglesias también. El criterio es que si cumple o no la definición. Hay cuatro criterios que les he presentado, pero básicamente es no distribuir utilidades y tener terceros que dependan de la información financiera, ¿no? Donantes, miembros, reguladores, financiadores, y que tengan un objetivo de interés público, servir al interés público o social, ¿no? Gracias, gracias. También hay otra pregunta que sé, ¿qué objetivos busca el nuevo estándar? Transparencia, comparabilidad, control. Sí, bueno, básicamente en realidad es, a ver, este tipo de entidades, cuando nosotros la hemos analizado, cuántas hojas tenía su informe financiero en la región, ¿ah? Porque hemos analizado más de 100 estados financieros a nivel de región, nos hemos encontrado cuántas páginas tiene, qué contiene, pues la verdad es que existe una variedad. Tenemos informes financieros de 8 páginas, de 10 páginas, 15 páginas. Esa era la concentración, no más de 20 páginas era la mayoría de informes financieros. O sea, entonces hablar de transparencia con esa limitación de contenido de informe financiero, pues deja mucho que desear, ¿no? En realidad, este estándar sí te va a permitir llegar a una mayor transparencia en revelación de información financiera, especialmente de lo que es fondos, ¿no? Los fondos recibidos, etcétera, etcétera. Transparencia, calidad, está basada en la NIS para pymes, está asegurado ya todo el tema de confiabilidad, transparencia, comparabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las características cualitativas de la información financiera para este tipo de estándares, ¿no? Acá hay una pregunta de Luis Ramos, dice, según su análisis, ¿cuándo se aplicaría en el país? Bueno, acá el tema es, en algunos países en el extranjero van a empezar ya a aplicarlos a partir del 2026. Eh, yo estimo que aquí en el Perú, si es que el Consejo Normativo de Contabilidad, la Junta de Decanos y los que tienen que definir este tema, eh, revisan, porque la norma ahorita no está en castellano. Entonces, ellos tienen que usar la norma en castellano. Supongo que eso será febrero o marzo. Yo creo que si es que en ese momento ven la norma, nombran una comisión de revisión y estudio, van a tener y les interesa que esto lo apliquen. eh, yo creo que por el 27 podría ser opcional o obligatorio, eso va a depender de ellos. Por tamaño de entidades, porque también hay pequeñas entidades sin fines de lucro, es como las micropymes, ¿verdad? Que ellos no aplican ni NIS completa ni NIS para pymes, también en el sector también hay microentidades sin fines de lucro. Bueno, yo creo que para las grandes entidades sin fines de lucro, las que reciben muchas donaciones, especialmente cooperación internacional, yo creo que ellas deberían entrar en el 27 en el Perú, en forma obligatoria. Y bueno, de ahí habrá que haber algunas políticas y criterios de quiénes más podrían entrar. Me parece que debería trabajarse un plan contable especialmente para este sector para poder alinear con todo lo que está pidiendo este estándar. Este estándar que yo lo he revisado muy rápidamente, he tenido que leerme las 300 hojas, bueno, aunque ya vengo leyendo hace años este estándar, los borradores y todo eso, pero sí una, se requiere una revisión detallada y es necesario un plan contable que hay que ir de la mano con el estándar. Acuérdense que las NIF, por ejemplo, en el Perú, eh, para que se pueda adoptar las NIF en el 2010, tenía que haberse adecuado el plan contable bajo NIF. Si no, no se adoptaban las NIF, era difícil. Igual va a pasar aquí. Eh, claro, nosotros ya tenemos, algunas entidades sin fines de lucro ya tienen de base el plan contable, algunas sí aplican, algunas entidades sin fines de lucro en el Perú aplican las NIF completas, otras aplican las NIF para pymes, otros usan parcialmente el plan contable. Bueno, acá hay de todo, como se dice, ¿no? Pero ya hay cierta cultura contable hacia un plan contable. Solamente me parece que habría que hacer algunos ajustes
pero que sí va a requerir un plan contable especial, me parece que sí. Ese plan contable especial lo he visto en España, lo he visto en Francia y para Perú me parece que sí. Creo que pues, si tenemos un plan contable va a ayudar especialmente a la adopción. Eso va a ayudar a la adopción. Un plan contable siempre te ayuda a la adopción. Por la práctica que tengo implementando adopción de NIF en varias compañías que hice en el 2010 al 15, es necesario, me parece. Es necesario para podernos comunicar mejor. Porque la gente siempre dice, bueno, acá el impacto es tanto, pero ¿a qué cuenta cargo, a qué cuenta bono? Nos dicen. Entonces es mejor el plan contable, nos va a ayudar a todos. Y ese plan contable tiene que estar leyendo al IMPAS, ¿no? A este estándar, ¿no? Que es un proceso que hay que trabajarlo. Por eso es que este tema no es de uno, no es solamente del gremio, no solamente es del regulador, sino de los participantes, que son los preparadores de información financiera. Y nosotros como contadores, auditores, financieros, tenemos que leer la norma, ¿no? Analizar la norma. Es como entender las NIF, pues, ¿no? Las NIF para pymes, no sé, también tendrá 300 páginas. No es el tema de que yo ya sé las NIF para pymes con un webinar, ¿no? No, hay que leerlas, hay que estar en cursos, que supongo que se tendrán que hacer el próximo año va a haber seguramente algunas actividades de algunos gremios, cursos, eventos, ir revisando, seguramente algunos gremios crearán un comité técnico en algunos departamentos de este tema y tendrán que los contadores conversar y hacer guías prácticas. Esa parte, va a haber guías técnicas que va a emitir la fundación, pero esas guías técnicas deberían estar saliendo creo en 6, 8 meses. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Empezar a leer, a documentarnos, a involucrarnos y esperar qué pasa con los reguladores. Si los reguladores no dicen nada, seguiremos esperando que en algún momento decidan, ¿no? Pero ya existe esa práctica, ya existe esa opción y si es que antes no teníamos nada, cómo contabilizar, ahí lo tenemos. Si es que hoy día muchas de las entidades en las que trabajamos contabilizan todo en base del efectivo, es decir, si es que yo recibo la donación lo contabilizo, o si es que yo recibo la subvención lo contabilizo y los compromisos no los contabilizo. Si se maneja mucho por el efectivo y no por el devengado, sí hay que repensar, hay que revisar las políticas y todo eso, ¿no? Los formatos de los estados financieros igual, ¿no? Si yo antes no reportaba así, con esta estructura, ya tengo que empezar a mirar esta mejor práctica, ¿no? Y cada uno es libre de su mejor práctica. El día que te digan, prepárame una información financiera y tú no tienes un parámetro de referencia, ¿cómo lo hago? Bueno, tendrás aquí el modelo, ¿no? Independientemente si el país lo va a obligar o no. O sea, yo puedo reportar en forma privada a una entidad sin fines de lucro basado en un estándar, porque no tengo otra opción, no tengo otra opción. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, preguntan si es que el IMPAS pueden aplicarse en los colegios profesionales. Si el IMPA se puede aplicar en los colegios profesionales, sí, 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 al contrario, se debe estar aplicando en los colegios profesionales, ¿no? Además, porque cumple las condiciones que se plantea en la definición de IMPAS, ¿no? Sí. Y en el caso de las cooperativas agrícolas, ¿también pueden aplicar el Me- IMPAS? me- en las cooperativas, lo que pasa es que ahí tendríamos que ver el estatuto de las cooperativas. Yo realmente no conozco muchas cooperativas en términos generales. Sé que las cooperativas, dependiendo de las cooperativas, tienen la obligación de devolución de dinero. Hay todo un tema societario. Acá para Limpas no hay accionistas. N- Acá no hay accionistas. ¿Qué pasa con la cooperativa si al final tendrían que distribuir o liquidar la cooperativa? ¿Le van a repartir el excedente entre todos los socios? Yo creo que eso va a ocurrir, entonces no deberían aplicar el IMPAS, pero y además hay que ver la regulación que existe para este tipo de organizaciones, ¿no? En algunos países, las cooperativas es un tipo de entidad sin fines de lucro y que están reguladas bajo un modelo de contabilidad para ellas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero en Perú me parece que ellos forman parte del sector financiero, ¿no? Como manejan Sí. recursos financieros. Entonces, me parece que no preliminarmente, pero en algunos casos, no sé, tendría que ver porque hay varios tipos de estatutos en las cooperativas, ¿no? Por ahora me parece que no.
Quizás una última pregunta es, ¿de qué manera la adopción del impasse podría influir en el tratamiento tributario, la fiscalización y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que gozan de beneficios como exoneraciones o inafectaciones del impuesto a la renta? Lo que pasa que el impasse puede tener un impacto significativo porque promueve mayor transparencia, ¿no? Sobre el uso de fondos restringidos y no restringido, reconocimiento de donaciones condicionadas, presentación de gastos por función, va a haber mayor cantidad de revelaciones. Entonces, los organismos tributarios podrían usar esta información como mayor claridad para verificar el cumplimiento de exoneraciones y el uso correcto de los recursos. Me parece que eso puede darse el caso. Fíjense, va a pasar lo mismo cuando aparecieron las NIF en el Perú. ¿Qué pasó las NIF en el Perú? Entró el 2011, ¿verdad? Y después nosotros teníamos que aplicar la NIC 12, impuesto a las ganancias. Después aparecieron que hay diferencias permanentes y temporales, ¿verdad? Y después en la regulación tributaria, hoy día los especialistas tributarios, los supervisores de fiscalización tributaria, van a las compañías y ya saben qué es la NIC 12, te empiezan a mirar de otra manera porque la información financiera, al ser transparente, pues es mucho más viable. Una fiscalización más adecuada, más ordenada, más sistematizada, una contabilidad con estándares y con normas, pues te permite una mejor facilidad para fiscalizar, ¿no? Eh, Además, la OCDE ha enfatizado la necesidad de fortalecer a nivel de administraciones tributarias, ¿ah? Ha enfatizado la política de fortalecer la integridad, gobernanza y transparencia del sector no lucrativo, debido a que hay riesgos globales como el uso indebido de fondos, lavado de activos, financiamiento irregular y falta de rendición de cuentas. Entonces, en ese marco, el IMPAS se alinea plenamente a las recomendaciones del OCDE, lo que podría traducirse en definitivamente mayor fiscalización, mayor monitoreo sobre beneficios fiscales, ¿no? Que les dan a exoneraciones y afectaciones de determinados sectores. En resumen, sí va a tener un efecto indirecto en la fiscalización. Pero el tema de la fiscalización tributaria para las entidades sin fines de lucro, por ahora, acá en Perú tiene un nivel, digamos, que no ha crecido mucho, ha crecido. Además, hay una tasa de fiscalización del órgano de gobierno cada año, pero ha crecido. Digamos, pero en Colombia y en México, ahorita en la región, sí, ha crecido en forma significativa y han suspendido exoneraciones en algunos casos, exoneraciones. Acá en Perú también hay ese tipo de casos cuando incumplen el motivo de la exoneración, ¿no? O sea, hay de alguna otra forma hay distribución indirecta de rentas, ¿no? Pero ese tema ya lo han visto a nivel internacional, pero internacionalmente están preocupados por el tema de lavado de activos, financiamiento irregular, uso indebido de fondos. ¿Se merecen, pues, que estén exonerados de impuestos a la renta? ¿Qué están haciendo con nuestros recursos? Y eso tiene que ver con el estándar contable, el estándar, la transparencia, el uso de fondos, los reportes, la revelación. Eso debe ayudar al Estado peruano. Ahora, ¿cómo lo va a mirar la Administración Tributaria de Perú? No lo sé. Pero que en el mundo ya existe ahora, si ustedes revisan documentación técnica del 2024, 2025 de entidades que están vinculadas a la tributación internacional, lo último que está saliendo es eso, ¿ah? Está saliendo esta tendencia, no de ahora, pero que en los próximos años, 1, 2, 3 años, 4 años, va a aumentar la fiscalización y la revisión en los sectores no lucrativos y las administraciones tributarias van a tener que mirar de otra manera ese artículo muy general y le van a pedir requisitos de información mucho más específica de lo que están pidiendo ahora. Pero eso es lo que se viene. Definitivamente en el mundo eso es lo que se viene, porque así como en el Perú, ustedes dicen, pues, ucha, pero si soy sin fines de lucro no me fiscalizan, porque como estoy exonerado de impuesto a la renta, ¿de qué le interesa a la administración tributaria porque yo no pago, ¿no? Y entonces, por lo tanto, estoy libre, decimos, ¿no? Y entonces, y ahí hay varios temas, ¿no? Ahí hay varios temas. Eh, Usan infraestructura para actividades que no son de la misión de la entidad sin fines de lucro, y entonces eso debería estar grabado. Hay varios temas ahí tributarios claro, no es la sesión ni el momento para tocarlo, pero sí es un tema que se va a venir. Se va a venir porque, porque eso se está viendo a nivel internacional. O sea, ya hoy día existe documentación escrita, estadísticas de todo lo que estoy diciendo. Todo eso está publicado. Claro, está publicado en inglés y todo eso, pero que está,
las orientaciones sí, y esas orientaciones van al gobierno, llegan al Ministerio de Economía, llegan a políticas tributarias y van hasta la SUNAT, y ahí viene cómo se implementa esa regla, esa disposición mundial, ¿no? Y bueno, y teniendo este impasse, creo que les puede ser beneficioso. O sea, va a haber un momento en que van a trabajar mirando al impasse, mirando esto, y bueno, eh, el conocimiento contable, que esto es un gran campo, se nutre pues de temas contables, tributarios, de auditoría, en la medida que por ejemplo, ¿no? Salió la NIF para pymes, ¿verdad? Y ahora ¿qué ha salido? Una norma de auditoría para entidades menos complejas, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es auditoría exclusivamente para pymes, pero sí es una norma que se acerca mucho a la revisión de entidades menos complejas, que entre comillas son las pymes, ¿no? Entonces, si se emitió un estándar NIF, o bueno, ahora sale uno de auditoría. Entonces, pasa eso un poco, ¿no? A raíz de que se emite un estándar, los estándares tributarios van a mirar ese estándar contable en algún momento, ¿no? Por ahora quizás no, hoy día no, mañana no, pero seguramente en el 26 van a mirarlo, en el 27, y seguramente en ese momento las políticas fiscales, tributarias a este sector lo van a empezar a mirar diferente, ¿no? Ah, sí. Preguntan también si las auditorías estarán reguladas de manera singular también en base a este estándar. Las auditorías, ahí hay un tema, ¿no? Las auditorías se basan en normas internacionales de auditoría. Y la norma internacional de auditoría ahí dice que cuando auditas un ente, ese ente tiene que trabajar bajo el modelo normativo contable que es vigente en el país, ¿no? Si el IMPAS no está vigente, entonces no podrías aplicar la NIA. Tendrías que aplicar una norma, en mi opinión, de servicios relacionados, que no es una NIA, ¿no? Es otro estándar internacional. Ahora, hay entidades sin fines de lucro que en nuestro país aplican las NIF. Bueno, ellos sí tendrían que aplicar sí podrían ser auditadas bajo NIA, ¿no? Lo que pasa es que ese estándar para servicios relacionados, que es para aquellas entidades que en forma estricta no aplican el estándar contable oficial en el país, no está muy difundido, ¿no? Entonces, por ahí hay un espacio de que se tiene que difundir ese tema también. En el momento que esté el IMPAS vigente y el Perú lo adopte, las auditorías que van a hacer a las entidades sin fines de lucro van a tener que ser bajo IMPAS, ¿no? Y si no has aplicado el IMPAS, seguramente el auditor tendrá que poner un párrafo de énfasis sobre el impacto que tendría la no aplicación de eso, ¿no? Pero yo realmente no lo veo el tema. Cuando yo veo el estándar contable o cuando yo me interesé de este estándar contable, la verdad, porque lo estoy hablando hace 4 años que estoy apoyando este estándar, yo no pensé eh, yo pensé primero, como soy profesor académico, pensé que, ¿por qué no se le enseña contabilidad de entidades sin fines de lucro a los alumnos? Y cuando me puse a buscar libros de contabilidad sin fines de lucro, no encontré en la región libros. Solamente hay un libro o dos libros que los he tenido que comprar. Es un libro de Argentina y un libro de México que encontré, bueno, por México porque tiene una guía de esto, ¿no? Y la Federación Argentina tienen cierta documentación de contabilidad para entidades del sector no lucrativo, ¿no? Pero libro no había, excepto ese libro que lo compré hace un año, 2 años, me puse a leer, ¿no? Pero tampoco había lo que yo esperaba, ¿no? Eh, y también cuando yo vi este tema del sector, eh, lo que yo pensaba era que, que si mi empresa o si mi entidad sin fin de lucro es transparente y aplica un estándar contable y lo aplica bien y es auditado, yo podría tener la opción de pedir recursos o buscar donantes. Y entonces, a raíz de toda esta experiencia que he estado en este tema de estándar, me he encontrado que hay entidades que colocan recursos o son los gestionadores de recursos con donantes. O sea, hay todo un mundo detrás de todo esto, la financiación, hay todo un mundo. Porque a veces dice, yo quisiera hacer esto, pero ¿quién me apoya? Y miramos al Estado, miramos un privado, pero el privado dice, pues, ¿por qué te voy a dar? O sea, ¿cómo me transparenta la información? Yo lo vi más que nada, mi foco como contador, le dije, no, esto quizás puedo apoyar a una entidad para transparentar su información y quizás pueda
pueda recepcionar recursos de algún donante, algún beneficiario. Bueno, hay una lista de donantes en el mundo, beneficiarios, que eso hay empresas especializadas que tienen las listas y todo eso. Pero nunca pensé en el tema de la auditoría. Ya después, ahora último, hace 2, 3 años, empiezan a llamarme, me dicen amigos fraternos, que seguramente aquí hay algunos, me preguntan, si estoy auditando al colegio de abogados tal, de tal región, ¿no? Pero no, ellos llevan la contabilidad del percibido en efectivo, no aplican las NIS completas, las NIS para pymes, no han depreciado, no aplican el devengado, ni los gastos de luz, lo han reconocido bajo el devengado, me dice, ¿qué hago? Me dicen. ¿Qué estás aplicando? NIA. Yo digo, ni apliques NIA ahí, le digo, porque si eso no es NIF, ¿cómo vas a aplicar NIA? Aplica otra norma de servicios de encargo relacionados y por ahí tendrás que salir, ¿no? Pero en eso estamos. Si tu empresa no aplica NIF, que es el modelo oficial en el Perú para las lucrativas, no podrías aplicarle NIA, ¿no? Ese es el concepto. Ahora, ¿qué pasa si tu entidad es sin fines de lucro y aplica NIS para pymes mientras no esté el IMPA? Podría ser que se audite, pero no hay ningún problema, ¿no? Ahora, que si ya estás en el tema de estándares contables, si tu empresa recibe ayuda internacional, hay una contabilidad más estructurada, más informada, pues tendrías que ver qué divergencia va a haber entre el IMPAS y esto y trabajar esa comparación. Igual tienes ahí las páginas web y información que puedes recibir. Todo está disponible. Lo que el proyecto tiene, lo que yo he vivido del proyecto es amplia información en la web. Que, claro, me dirán que está en inglés. Bueno, descarguemos, usemos la traslación al español. Hay tantos ahora software que traducen gratuitamente material, ¿no? Claro, no son traducciones oficiales, pero te puedes ir guiando un poco de qué es lo que se está diciendo, ¿no? Y ahora hay recursos en español, no hay muchos, pero lo hay. Bien, Muchas gracias, doctor Percy. Bueno, ya no veo que haya más preguntas en respecto. Entonces, agradecemos igualmente su disposición para la organización de esta charla. Y también a todos los participantes, agradecemos su asistencia a este evento. muy bien. Muchas gracias a la Junta de Decanos, gracias Marisabel por el apoyo brindado y gracias a los amigos, Eh, estudiantes que me están acompañando, contadores del sector en este webinar. Muchas gracias. sí, también voy a darle pase a la decana, a la doctora Wendy Julia Yauca, la presidenta de la Junta. Muchas gracias. Ajá. Ahí está. Muy buenas tardes, estimado colega Percy. ¿Cómo Le estás, doctora agradecemos Wendy? mucho. Sí, sí, lo hemos estado escuchando acá en grupo, aquí Qué en la bueno. Junta. No, realmente muy interesante lo que nos ha disertado. Le agradecemos esa predisposición. Sé que también se va a presentar en otros colegios. De hecho, este Sí. tema es muy importante, de mucha ayuda, sobre todo para las entidades sin fines de lucro, que la verdad a veces estamos ahí, ¿no? A la deriva, incluido la Junta, por supuesto. Y gracias por esta disertación. Esperamos que quizás más adelante podamos programar con una sesión que tenga un poquito más de etapas, ¿no? Para que quede claro y comprensible para todos los colegas. Muchas gracias por el apoyo que siempre me brinda la Junta. En su gestión también me ha brindado la oportunidad para estar de cerca y hablar de este estándar que la verdad que es muy importante para nuestro país. El tema de las entidades sin fines de lucro es, si usted recordará, pues usted es académica también, docente de universidades. Siempre nosotros enseñamos contabilidad para las lucrativas y para las no lucrativas en los planes de estudio no lo vemos. Y creo que sí, también puede ser una oportunidad importante porque el sector está creciendo, se está desarrollando y necesita de los contadores que conozcan este estándar. Así que muchas gracias y felicitaciones por la gestión realizada, por el éxito que tuvo la Junta de Decanos en la Conferencia Interamericana de Contabilidad de Paraguay. Y qué bueno, la verdad que qué bueno para los peruanos que estuvimos ahí ver la participación valiosa que tuvo nuestro país, ¿no?
No, de hecho que sí, todo ha sido un éxito, pero en verdad el éxito es gracias a todos quienes participan. La Junta promueve, pero son finalmente todos los colegas quienes hacen que sí, que en todo caso toda esta gestión o nuestra participación sea un éxito. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. Presidenta. Muchas gracias.